qué bien que un sábado estemos aquí, ¿verdad que sí? Haciendo lo que deberíamos hacer siempre, trabajando en pro de la institución matrimonio, ¿verdad que sí? Me encanta verlos aquí. Hoy vamos a seguir con lo que teníamos ayer. Yo me imagino que muchos de ustedes se preguntaron, pero fueron muy rápido, sí, a propósito, porque ayer no podíamos darlo todo, porque entonces no teníamos nada para hoy, ¿verdad que no? Entonces decidimos hacer una introducción y entonces hoy vamos a ir trabajando en detalle cada una de las cosas que vimos ayer. A ver, a mí no se me olvidan las cosas, a lo mejor ustedes sí, pero a mí no. ¿Quién hizo el ejercicio que nos pusimos a hacer? Ajá. ¿Y cómo les fue, amiga? ¿Bien? Wow. ¿Viste qué bien? ¿Y quién más hizo el ejercicio? ¿Y cómo les fue? ¿Verdad que sí? Eso es importante. ¿Quién más? Solamente dos parejas. Uy, Dios mío. Mira, eso es importante que lo hagamos. ¿Sabes por qué? Porque nos enfocamos tanto en lo negativo de nuestra pareja que al final terminamos viéndolo todo negativo. Y sin embargo, nuestra pareja tiene muchas cosas buenas que no hemos sabido apreciar en el momento correcto. Amén. Fíjate como dice la señora, las dos coincidieron en que consiguieron más cosas positivas que negativas. Y por lo tanto, yo quiero que si tú no lo has hecho, todavía tienes tiempo, nunca es tarde para hacer las cosas. Cuando llegue a tu casa al ejercicio, para que puedas entonces darte cuenta en realidad que valió la pena casarte con la persona que te casaste, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo puede yo, los botones de características para poder cómo lo puedo yo trabajar para que cuando Esa es la parte de... Esa es la parte que viene ahora. Esa es la parte Ahí que lo vamos a la enseñar. dejamos con el gustico que se fuera con los botones emocionales para que entonces hoy aprendamos a trabajar con ellos y cómo poder controlar esos botones emocionales con la ayuda de nuestro cuidador, ¿verdad que sí? Porque sin él nada es posible. Entonces, Ok. Yo no quería dejar pasar. Soy una persona que desde que me convertía al Señor hace ya más de 20 porque va descubriendo el árbol. más de 20 años hace de eso. Yo no tengo pena, yo vivo mi edad con dignidad. ¿Verdad? Y ahora en septiembre 10 cumplo 64 años. Pero él me lleva a mí O 10 sea, años, ¿ok? Por si acaso. Pero desde hoy acepto regalo. No tengan pena. Y hasta el 31 de diciembre. Ok. Yo decía que desde que yo me convertía al Señor hace más de 20 años, lo hice en medio de una iglesia donde para mí la alabanza y la adoración se convirtió en algo sumamente importante. ¿Qué pasa? Que he sido extremadamente sensible a la alabanza y a la adoración. Y de verdad que yo me gustaría, y con el permiso del pastor, que le diéramos un fuerte aplauso al Señor por el ministerio de alabanza que ustedes tienen. Aprendimos mi esposa y yo con Marco Barrientos que él dice lo que él le llama la ventana de oportunidad. Y él dice que el ministerio de alabanza o el ministro de alabanza, cuando está adorando en la iglesia, por delante de él pasan toda una serie de ventanas. Es como una película que pasa una serie de ventanas donde todas están cerradas. Todas esas ventanas están cerradas. Pero de pronto hay una que está abierta. Y el ministro tiene que ser capaz de meterse por esa ventana y llevarse a la iglesia a la presencia. Y eso lo logra el ministerio de alabanza. De verdad que sí. Conmigo a ti. De verdad que sí. Lo siento así y bueno, pues me da gozo poderlo decir, honor a quien no lo merece. Bueno, vamos a continuar.
Entonces vamos por la primera parte, que habla de responsabilidad personal. Ayer hablamos por encima de lo que es la responsabilidad personal, pero hoy vamos a explicar exactamente qué significa asumir tu responsabilidad personal. Cada uno de nosotros, cada día de la vida, tiene que luchar por lograr ser el hombre y la mujer que Dios creó en ti. Entonces, cuando tú asumes tu responsabilidad, tú asumes el reto de trabajar en ti para lograr llegar lo que Dios quiere que tú seas. ¿Cómo tú asumes tu responsabilidad? No evadiendo los conflictos, no evadiendo las cosas que hay en ti, sino autoanalizándote a ti mismo y viendo cuáles son tus debilidades, cuáles son tus virtudes, dónde tú tienes fuerte y dónde tú tienes debilidad. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en ver la parte negativa incluso de nosotros mismos. Yo me atrevo a hacer un ejercicio aquí, mi amor. Yo quiero preguntarte a ti como persona, no con tu cónyuge, a ti como persona. Dime 5 cosas positivas tuyas y verás que te va a costar trabajo observar esas 5 cosas positivas tuyas. Si no has hecho ese ejercicio, piénsalo. Mira como mucha gente me dice que sí, porque se han dado cuenta que es verdad, ¿no? Le cuesta trabajo darse cuenta de las cosas buenas que uno mismo tiene. Y otra parte, si yo te digo, dime la negativa, de una, comienza una lista de las cosas negativas. Y si eso eres tú, que lo primero que viene a tu mente son las partes negativas, imagínate tú cómo tú. ¿De cómo te la va a decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué se fijan tanto estas partes negativas? Porque es muy probable que desde que nosotros éramos pequeños nos vienen mencionando todas esas partes negativas. Todas. Sin dejar uno. El papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el tío, el primo, todos empiezan a mencionar cotidianamente cuáles son esas partes negativas. Y esas son las que te saltan enseguida. Tú dices, no, ¿cómo no? Lo negativo yo, mira, tengo un rosario, es todo esto y esto y esto y esto. Positiva, no, bueno, te pongo a pensar. Porque cuesta trabajo. Y tenemos que acostumbrarnos a nosotros mismos vernos las partes positivas que tenemos. Si nosotros no nos las vemos, nadie nos las va a ver. De eso se trata. Nosotros queremos tratar de derribar un mito. Y yo quiero hacerte una pregunta y tú contesta si quieres. ¿Quién es responsable de cómo tú te sientes? ¿Quién? Uno mismo. No, nosotros mismos no. Yo, puse la primera persona. Yo soy responsable. Dijeron uno mismo. Sí, pero yo quiero que digan yo. Uno mismo no suena tan bien como decir yo. Como dirían en mi país, Juan es responsable de lo que va pasando en mí. Nosotros tendemos a culpar y a ser responsables al otro de cómo yo me siento. Y yo te tengo una noticia. Dios, cuando te creó a ti, te creó con la capacidad de elegir. Es que no me gustan mucho los micrófonos, me ponen más nerviosa que Sí, se pero imagina. es que están grabando. Okay. Entonces, no se imagina cómo nosotros hacemos sentir al otro mal cuando descargamos nuestra responsabilidad en el otro. Yo quiero decirte a ti hoy que Dios te creó con esa capacidad para elegir. Y elegir, Dios nos dio la capacidad de elegir, que nosotros pudimos elegir solamente en todo el panorama de nuestra vida. Hay 2 tipos de relaciones que nosotros no elegimos. Y fueron nuestro papá y nuestra mamá y nuestros hermanos. ¿Y sabe por qué Dios nos eligió a nosotros, al papá y la mamá que nosotros tenemos? Yo te voy a dar una noticia en esta noche. Dios eligió a tu papá y a tu mamá para ser quien te dio vida a ti. Porque tu papá y tu mamá, juntos los dos, tenían el ADN correcto para hacer el propósito de Dios en tu vida. Muchos de nosotros culpan lo que, porque si mi papá hubiese sido, porque si mi mamá hubiese sido, yo quiero decirte que hoy para de decir así. Porque tu papá y tu mamá fueron las personas elegidas por Dios para producir el propósito que Él tenía para ti. Tú no te das cuenta que esa es la única, tu papá y tu mamá son las únicas cosas que tú no eliges, que fueron impuestas por Dios. Porque incluso tú tienes la capacidad de poder elegir
si quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, o si no lo quieres recibir. Hasta esa libertad nos da Dios. Pero no, él me dijo, no, yo no fui a un shopping así, dije, déjame ver, esta es la mamá que yo quiero con los ojos verdes. Yo me di un marido con los ojos verdes como yo quería, pero mi papá es morenito porque es árabe. O sea, los árabes tienen un color así como medio morenito. Y mi mamá también. Entonces, yo no pude elegir ojos verdes ni pelo rubio, porque Dios me puso ese papá y esa mamá. Pero le doy gracias a Dios por él. Pero nosotros tenemos que aprender a asumir la responsabilidad y dejar de culpar a nuestro padre y nuestra madre por lo que hoy son. No, y no solo a nuestro padre y nuestra madre, sino a nuestras esposas y nuestros esposos. Porque si yo tengo que levantarme temprano para ir para el trabajo y me quedo dormido, mi esposa es la culpable de que yo me haya quedado dormido. Porque por tu culpa yo me he quedado dormido. Ella no tiene la culpa, es una responsabilidad tuya. Tú sabes que tú tienes que llegar a una hora al trabajo. Y si tú no te levantaste temprano, ¿por qué la culpa es ella? Si es una responsabilidad tuya. Tú te eres el encargado de poner el despertador, de hacer todas las cosas que tengas que hacer para poderte levantar temprano. No levantarte y decir, la culpa es tuya. No, porque no tengo una camisa limpia. La culpa es tuya, no, la culpa es de ella. La culpa es que yo no fui responsable de decirle, mira mi amor, esta camisa la tengo sucia y necesito ponerla en la mañana. Entonces cuando ya yo quiero ponerme y no está limpia, tú eres la culpable. No, tú no eres la culpable. Tú no eres la culpable. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos. Le voy a hacer un cuentecito. Me voy a hacer un cuentecito. Cuando veo la cara seria, me gusta que se ríe. Ok. El cuento este dice, y yo espero que ninguno de ustedes llegue a este punto, ¿verdad? Yo espero. El cuento dice así, resulta que había una pareja que se llevaban tan mal que dejaron de hablarse. Entonces se hablaban por notas. Entonces el hombre, cada uno tenía un paquetico de esas notas que se pegan. Los sticky notes. Los post-it. Entonces, el hombre llegaba y le escribía, necesito que me preparen el desayuno. Se lo pegaba en la nevera. Y entonces la mujer, cuando le preparaba el desayuno, se lo servía, agarraba su nota y decía, ya está el desayuno servido. Y se lo pegaba en la nevera. Y así llevaban su vida, no querían hablarse. Pero el hombre da la casualidad que lo promueven en el trabajo y lo mandan al extranjero a hacer una negociación muy especial. Y él tenía que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto para tomar el avión. Y llega y le dice a la esposa, le pone a la esposa la nota, despiértame a las 6 porque tengo que salir de viaje, tengo que estar en el aeropuerto. Despiértate temprano porque tengo que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana. Y entonces se acuesta a dormir. Al día siguiente de la mañana hay un rayito de luz así que le da en la cara y se despierta y cuando mira a las 9 de la mañana y dice, ¿cómo es posible? Esta mujer no me ha despertado. Y se levanta, cuando se levanta en la mesita de noche, decía, despiértate que son las 6. Bueno, yo espero que ustedes no lleguen a ese punto. Espero que no lleguen a ese punto. ¿Qué pasa? Es la responsabilidad. Como dice mi esposo, yo espero que aquí no pase, porque es bien desagradable que dos personas que conviven juntas no se hablen. Nosotros ya le llamamos a veces, los esposos tienen un pastor, yo no sé si aquí pasa, pero allá pasa esto. Uno paga la renta, el otro paga la luz, el otro paga el agua, y entonces digo, ¿y ustedes qué son? Por supuesto. Tiene que ser así, porque los huevos cuando se reparten no rinden. La cosa tiene que ir en el mismo lugar, porque así fue como Dios dispuso, que todo fuera punto, todo. Y cuando vimos el primer día del jueves, hablamos de la ley de la posesión, que significa que todo lo mío es de Él, y todo lo de Él es mío. Eso es lo que significa eso. Entonces, siguiendo en la misma responsabilidad personal, nadie es responsable por la manera que tú reaccionas ante un evento que pasa. Así es. Nadie, absolutamente nadie es responsable. Tú tienes
relaciones. Pero estas relaciones, Dios nos da la capacidad de ser responsables de la persona con que nos relacionamos, responsables de tener la actitud de podernos relacionar y responsables de todo lo que acontezca en medio de la relación. Somos responsables. La otra persona no lo es. En la medida que yo aprenda a entender y a interiorizar que yo soy responsable de mi vida, yo voy a ser feliz con las personas que tengo delante. Todos conocen lo que es un control de la televisión. Todos han visto un control de la televisión. Háganse la idea que el control de la televisión es la vida de ustedes. Tienen un control. Háganse la idea que entran con todos los botoncitos que tienen. Háganse la idea que esta es mi vida. Cuando yo no asumo la responsabilidad que tengo que asumir, yo estoy poniendo mi vida en manos de mi esposa. Entonces mi esposa va a venir y va a decir, no, déjame apretar este botón. Y entonces este botón me hace reír. Este otro botón me hace llorar. Este otro botón me hace que caiga en ira. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, mi esposa tiene control de mi vida. Y yo dejo de ser yo para ser quien mi esposa quiere que yo sea. Entonces tenemos que aprender, como decíamos en un principio, somos dos personas imperfectas buscando una relación saludable. Saludable, perfecto solo hay uno, y está a la diestra del Padre. Relación perfecta solo hay una, la de Cristo y su iglesia. Las demás son relaciones saludables. Nos vamos a caer, sí nos vamos a caer. Yo les tengo esa noticia, nos vamos a caer. El problema no está en cuántas veces nos caigamos, sino cuántas veces, cómo nos vamos a levantar. ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Sí? El ejemplo más claro de esto, muchos hombres me lo van a entender. El ejemplo más claro de esto es en el boxeo. Los boxeadores cuando están peleando, y uno se cae, viene el referee y empieza a contar. Y el coach en la esquina le empieza a decir, aguanta, aguanta. Él tiene que pensar en cuestión de segundos qué pasó que le dieron un golpe y lo tumbaron, para que esto no vuelva a suceder. Lo mismo pasa en el matrimonio. Nos caímos, sí nos caímos, pero medita cuál fue el problema que provocó la caída, para que cuando te levantes no vuelva a suceder. Con esto les digo, el matrimonio tú no lo puedes medir por la cantidad de problemas que tengas, sí, por la cantidad de conflictos que tengas, sino por la forma en que tú resuelves esos conflictos. Si tú no eres de las personas que dejan que los conflictos se resuelvan mañana, y ahí estás creando un problema. Porque de que se provocó el conflicto al día siguiente, la mente va a empezar a elaborar y va a empezar a dar vuelta y a estar pensando cosas que no tiene que pensar, y el conflicto se va a hacer mayor. Otras veces hay otras personas que dicen, bueno, el conflicto lo voy a resolver en la cama. En la cama se resuelve el conflicto. Ese es el peor lugar para usted resolver el conflicto. El peor lugar para usted resolver el conflicto es la cama. Usted tiene que resolver el conflicto, usted sabe cómo, en una silla, sentado frente por frente a su esposa o a su esposo, mirándola a los ojos y preguntándole, ¿qué hice que te hizo sentir mal? Y vamos a aclarar, y vamos a conversar, y vamos a tratar de resolver los problemas que hemos estado teniendo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Hay parejas que dicen, oigan, eso está muy bueno, pero es que ya yo llevo 20 años, y 20 años con problemas. Ok, tome la decisión que hoy usted va a empezar, borre lo que pasó ayer, y usted va a empezar hoy, y hoy usted va a decidir sentarse frente a su esposa y decirle, he tomado la decisión de resolver mis problemas
y ser responsable de mi vida. Y a partir de hoy te pido que me perdones por todo lo que ha pasado. Y a partir de hoy voy a empezar a resolver esto de una nueva forma. Tome esa decisión a partir de hoy. No, y muchas veces, ¿saben qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos que entender que los conflictos van a existir, porque la otra persona no puede pensar igual que tú. Y es muy simple. Vamos a llevarte a ti cuando tú eras soltero y vivías en tu casa. Y aquí hay mucha gente joven que puede ir aprendiendo a cuando le toque casarse, porque ya van con algo ganado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú vivías en tu casa, a lo mejor tú no eras el único hijo, había más hermanos. Y los eventos que ocurrieron en tu casa, los cinco hermanos, los 3 hermanos, los 2 hermanos, lo absorbieron de manera diferente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque somos distintos, pensamos diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto, nos tenemos que dar cuenta que hay diferentes ópticas de ver la cosa. Si yo te presento esa mano, que tú estás viendo la mano del mismo lado que la estoy viendo yo, y por esa razón deja de ser una mano, eso pasa con los conflictos. Cada cual tiene su óptica de ver las cosas. ¿Saben lo bueno y lo sabio que es? Que podamos ser empáticos con el otro. En el matrimonio hay una palabra que es indispensable mantener en su relación y se llama empatía. ¿Saben lo que significa la palabra empatía? La palabra empatía quiere decir, en el lenguaje, quiere decir que yo estoy con lo que tú dices, yo te apoyo en lo que tú dices, aunque no lo comparto. Yo acepto tu posición, aunque no lo comparto. Vamos a hacer una cosa, para que esto se entienda mejor. Vamos a hacer una cosa. Me gustaría que todas las parejas se pongan de pie. Perdónenme que los tengo que hacer ejercicio. Ahora, yo les voy a pedir que las mujeres se quiten sus zapatos y los hombres se quiten sus zapatos. Y entonces los hombres se pongan el zapato de la esposa y la esposa se ponga el zapato de los hombres. Por favor. Seamos obedientes. A ver. A ver quién lo va a hacer. No importa que le quede chiquito. Traten de caminar. Pero camine. Traten de caminar, a ver. Camine. Vamos a entrar, no vaya a ser que se rompa los zapatos de las cosas y después a pleito. Ok, yo quisiera saber, yo quiero una pareja que se levante y me diga cómo se sintió caminando con los zapatos de su esposa y la esposa con los de otro. A ver, ¿quién se levanta? Ustedes. ¿Cómo dice la señora Carmen? Me siento cómoda porque te queda grande, pero bueno. Se quedó chiquito el pobre. No pude caminar. No pudo caminar. Se dan cuenta lo que es estar, eso se llama empatía, estar en los zapatos de su esposa y la esposa estar en los zapatos de su esposo. Eso se llama empatía, tener empatía, entender cuando ella te dice a ti, me duele la cabeza, tú saber por qué tiene un dolor de cabeza y inmediatamente ayudarle. Recuerda
Recuerden que la palabra de Dios dice que a nuestra esposa tenemos que tratarla como vaso más frágil. Como vaso más frágil. Nuestra esposa no es la nana, nuestra esposa no es la chacha o la señora de limpieza de la casa, no es la empleada. Nuestra esposa es la reina de nuestra vida. Es la reina. Acuérdate que desde el principio estoy diciendo, el matrimonio es como una sociedad de negocio. La única diferencia es que nuestra esposa no es empleada de esa sociedad, es codueña justamente con nosotros. Y los dos tenemos que ir caminando adelante. ¿Verdad? Y una cosa importante es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar nuestra persona. Cuando hablamos de cuidar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que comemos, lo que hacemos. Nosotros tenemos que cuidar hasta de nuestro sueño. ¿Y saben por qué? Porque el sueño en un ser humano es vital. Y cuando la persona no descansa lo suficiente, hay irritabilidad en esa persona. Se ha comprobado que cuando una persona no duerme 8, 7, 6 horas, que es lo normal en un adulto, 6 horas, el adulto puede dormir, aunque hay algunos adultos que si no duermen 8 no funcionan, como es el caso de mi esposa, tiene que dormir 8 horas. Entonces, ¿qué le digo con eso? Hasta esa parte es responsabilidad tuya cuidar. La medicina que te tiene que tomar, de ir al médico, y eso es parte, porque tú no puedes hacer ni con tu esposo, ni con tus hijos, o ni con tu esposa, ni con tus hijos, lo que tú no has sido capaz de hacer contigo primero. Y todo se relaciona, y volviendo como usamos al principio ayer, que mencionamos del mandamiento que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Por qué? Y después dice, aparte, la segunda parte B dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque realmente Dios sabía, en su inmensa misericordia, en su amor, en su sabiduría, en todo lo que embarca Dios, que nosotros no íbamos a ser tan capaces de amarlo como verdaderamente debíamos amarlo. Y por eso Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está implicando que tú tienes que hacer contigo primero. El mundo no ha vendido algo equivocado y nos hace creer que cuando nosotros nos cuidamos, estamos pendientes de nosotros y vemos las cosas correctamente en nosotros, tratamos de ser mejores, estamos siendo egoístas. Y eso es una mentira. Ahora, todas las cosas tienen límites, porque no te puedes limitar y ser tú el egocéntrico de la vida. Porque el único egocéntrico del mundo es Dios. Y tú no eres Dios, tú eres un ser humano. Entonces, dentro de las cosas correctas, tú tienes que luchar por cuidarte y asumir tu responsabilidad. No es que yo digo, no, porque me pongo bonita, me voy a salón, me pego el pelo, me cambio, me arreglo, me maquillo. Esa es tu responsabilidad. Pero además de eso, cuando tu esposa logre y tenga la determinación de ponerse bonita, de ir al salón, de arreglarse y todo, dice, qué bonita estás, qué linda estás, te amo. Mi esposa está más que segura del amor que yo siento por ella, pero a ella le encanta que yo me le acerque al oído y le diga, a ella le gusta oírme, entiendan. A veces las parejas se casan y por la mitad del camino se cansan de decirse cosas, no se cansan, sígansela repitiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque allá afuera hay uno que se la va a decir. Y lo que hace falta es cuando ella encuentre ese allá afuera, que le diga, qué linda tú estás. Diga, sí, mi esposo me lo dijo antes de salir. Qué bonita y qué olorosa tú estás. Sí, mi esposo me lo dijo antes de salir. Para ella no es nada nuevo lo que le están diciendo, porque ya su esposo se lo había dicho. Malo es cuando nosotros tomemos la decisión de ignorar todos los esfuerzos que nuestras mujeres hacen, y entonces siempre va a haber uno, porque como decía una novela brasileña que decía, el diablo es fuerte. No es brasileña, es una colombiana. O colombiana, que decía, el diablo es fuerte. Y es verdad que el
Muchas gracias. Es verdad que el diablo es fuerte. Ahora mismo, ¿qué va a pasar? Que como el diablo es fuerte, él va a hacer cosas para destruir la relación. La función, una de las funciones fundamentales, hay dos cosas que el enemigo, el demonio, el diablo, el maldito diablo, así le digo yo, porque es un maldito, ¿no creen? Ese tipo tiene dos cosas que le encantan. Número uno, sacar al hombre del hogar para desestabilizar la familia. Número uno. Número dos, tratar de discutir con los padres a ver quién arrebata primero la mente de sus hijos. Si ustedes permiten que él le robe la mente de sus hijos a temprana edad, quiero que sepan que esos son los problemas que usted va a tener en un futuro con ese niño. Pero si usted en un principio se da cuenta de lo que está pasando y dice, tú no te vas a robar la mente de mí, porque la mente de mí es de Cristo. Porque toda autoridad que él quiera tomar sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, es ilegal. Porque el único que tiene autoridad legal sobre nosotros se llama Cristo Jesús, que pagó bien caro por cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a comenzar analizando los controles que tenemos. Vamos a ver ahora, ya hemos tocado en abundancia la responsabilidad personal. Hemos entrado, sin decirlo, en el cuidado personal, para que ustedes más o menos sepan cómo tenemos que cuidarnos nosotros y cómo tenemos que cuidar a nuestros esposos y nuestras esposas y esposas. Yo ahorita dije que el hombre debe reconocer cuando su esposa está bonita, pero ustedes también tienen que decirle al esposo, oye, qué chulo estás, eres una cajita de chuchería. Tan lindo, tienen que reconocerse. Eso es amor. La primera parte que vemos en este ciclo. Entiendan que siempre en la relación, primeramente cuando usted firma ese convenio que se llama matrimonio, acta de matrimonio, primeramente usted no está firmando un acta de propiedad, es decir, su esposa no es su propiedad, ni su esposo es su propiedad, porque ustedes están firmando un acta para vivir conjuntamente ambos y poder luchar por un propósito en común. Eso es lo que ustedes están firmando. Ustedes están firmando algo que, como dice la palabra, juro amarte hasta que la muerte nos separe. ¿Tú sabes que hay un cuento? Hay un cuento. No, es un matrimonio que duraron hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué pasa? Pobrecito el hombre murió, cristiano, muy comprometido, al cielo. Al poco tiempo muere la esposa. Y cuando muere la esposa, ilusionada por encontrarse con su esposo en el reino, y llega y empieza a buscarlo, y lo ve y dice, mi amor, dice el hombre, un momento, yo juré que él hasta que la muerte nos separe. Un momento. Ok, vamos a continuar. Entonces vamos comenzando primero con el control. Cuando movemos los botones de control, ¿qué significa eso del control? Principalmente yo le voy a dar a la mujer porque yo sé cómo las mujeres funcionan ahí. Mi esposo sabe cómo los hombres, pero yo le voy a hablar a las mujeres. Nosotros las mujeres nos encanta controlarlo todo. ¿Sí o no? Que todo esté bajo control, que no se mueva un pelo de la cabeza, que no salga nada del control. La palabra cuando nosotros Yo pensé que iba a escuchar a los hombres decir, amén. no tiene que respetar a su esposo. Entonces, ¿qué pasa con el control? El control significa, detrás de la palabra de ejercer el control, hay algo mucho más importante que eso. Significa inseguridad y temor. Cuando a una persona le encanta controlar las situaciones, lo que está diciendo es, tengo miedo a lo que está pasando. Me siento insegura por lo que yo estoy viendo.
podemos activar botones que luego van a jugar con nosotros de una manera negativa, que es lo que está produciendo este ciclo que está aquí. Por ejemplo, si tu esposo o tu esposa vivió en un lugar donde tenía por casualidad de la vida un papá o una mamá que eran controladores, ¿qué tú crees que esa persona va a venir a su mente inmediatamente vea que tú estás ejerciendo control sobre él? Va a venir aquella imagen del papá o de la mamá y va a decir, ay, un momentito, esto aquí me huele a papi y mamá, y esto no lo vuelvo yo a experimentar. Y se va a tratar de enfrentar a ese control que tú quieres ejercer. ¿Y cómo reacciona con ese control? Reacciona con... ¿Qué es lo que dice? Con control, Se revela. Se se revela. retira de la conversación. Se retira de la conversación y ella se empieza a sentir desconectada. Es decir, cuando la mujer trata de ejercer el control, inmediatamente el hombre reacciona y su reacción es retirarse. Y al retirarse, ¿qué va a pasar con la mujer? Se va a sentir desconectada. Cuando la mujer se siente desconectada, se siente que ya deja de pertenecer al matrimonio y empieza a establecer su propia seguridad. ¿Sí? Ahora bien, cuando ella reacciona de esta manera, se siente desconectada, inmediatamente, ¿cómo va? ¿Qué va a pasar en él? Ella se va a empezar a alterar y va a empezar a pelear. Y así el ciclo se va a ir cerrando, y se va a ir cerrando, y cada vez se van a provocar más problemas en la vida. Por eso es que nosotros se lo ponemos para que ustedes lo vean de forma visual, para que ustedes vean cómo hemos puesto nada más que 3 cosas, pero ahí pudieran ponerse N cosas y para que vieran cómo cada vez el ciclo se iba cerrando más y más y más. Y eso no es más que miedo que tenemos a lo que está pasando en la relación. Sentimos miedo porque estamos ante una situación que a nosotros se nos está yendo de control y por eso sentimos miedo. La segunda parte habla de juzgado. Yo creo que nosotros todos nacimos como con ese huesecito dentro que nos encanta juzgar a la demás persona. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa. Y yo trato, sobre todas maneras del mundo, le pido, Señor, quita eso. Nosotros lo primero que hacemos es comenzar a juzgar. Cuando vamos a una situación que pasa, comenzamos a juzgar. No, porque mira que no lo hace así, porque y hacemos 1000 cosas para hacer sentir al otro mal. Y cuando la otra persona se siente juzgada, ¿qué hace? Se defiende. Y nunca se defiende de la mejor manera. Siempre lo hace con sarcasmo, con ira, con la forma de que la otra persona se dé cuenta que no le gusta sentirse juzgado, porque realmente a nadie le gusta sentirse juzgado. Porque muchas veces nosotros juzgamos por lo que pensamos o por los eventos que hemos vivido y no necesariamente está pasando en la otra persona. Nosotros tenemos que detenernos a pensar y preguntar. Antes de juzgar, preguntar. Yo quiero que sepan que nadie sobre la faz de la tierra hace nada por la maldad, simple maldad. Si nosotros tenemos eso en cuenta, muchas de las cosas nos las vamos a evitar. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros, Dios nos creó a su imagen conforme con su semejanza, no podemos ser de idiosincrasia mala, ¿verdad que no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos por eventos que han pasado en nuestras vidas que nos marcan. Y lamentablemente, cuando una persona está herida, siempre tiende a herir a los demás. Eso es como lo mismo, cuando una persona es abusada, siempre se convierte en abusador luego. Ese es un ciclo que no falla. Entonces, todas las personas que han tenido muchas heridas emocionales desde su niñez hasta que llegaron a la edad de hoy, que no la han trabajado a la luz de Dios, tienden a herir.
¿Por qué? Porque sienten que las cosas se lo hacen a ellos. Y crecen con una amargura y un rechazo interno. Y yo te traigo una noticia: rechazo trae rechazo. Tú puedes llegar a esta iglesia, a lo mejor tú llegas tan concentrada en lo que tú estás experimentando de rechazo en tu vida, que a lo mejor tú llegas aquí y en la puerta tú vienes ya con una cara que el servidor que está en la puerta con todo su amor te quiere recibir con todo el amor, pero ve la cara que tú traes que dice: uy, ¿será que la saludo o que no? Entonces lo primero que viene a tu mente, te fijas que ni siquiera el servidor me vio pero si no se te pudo acercar, porque a lo mejor la cara con que venía no le permitió. Eso pasa con tu esposo o tu esposa. En mi país dicen que estas personas se desayunan y comen con limón, porque tienen un amargo que cuando le pasa al otro le deja el zumo de ese amargo, y nosotros estamos llamados a oler, pero al gran dolor de Cristo Jesús. Esas son personas que cuando se toman un limón, el limón hace ¡oh! ¡Qué amargo! ¿Qué va a pasar? Mira, yo no puedo hablar de ninguno de ustedes, pero sí puedo hablar de mí. Yo quiero dar un testimonio mío, para que ustedes sepan que sí se puede. O sea, no es que no podamos, sí se puede. Mi esposa es mi segundo matrimonio. Yo me casé por primera vez en Cuba, era muy jovencito. Me casé por determinadas razones. Quería salir de mi casa, quería X. Y agarré y me casé. Me casé con una señora que tenía una posición en el gobierno de Cuba. Esta señora viajaba mucho. Ella viajaba mucho. Visitó toda América, toda Europa. Pero un día, al cabo del tiempo, ella llega de viaje y yo empiezo a mirar una foto que ella traía. Me pongo a observar la foto y me llamaba la atención algo. Y yo la volví a mirar, y la volví a mirar, y la volví a mirar. Y veía que siempre ella estaba al lado del mismo. Yo decía, aquí hay algo que no juega, ¿no? Pero bueno, vamos a indagar. Y empezamos a averiguar. Y resulta que la señora tenía un amante. ¿Qué pasa? Yo hablé después que ya nos separamos, nos divorciamos. Un día estoy hablando con una persona que la conocía a ella y me dice: yo nunca me atreví a acercarme a ti y a decirte nada, pero esto era en cualquier país que iba. O sea, que era como los marineros, en cualquier puerto que llegaba ahí tenía un hombre. Entonces, ¿qué pasó? Conozco a mi esposa, nos casamos y como 6 meses después de habernos casado, viene ella y me dice: mi amor, la iglesia me manda a mí. Y yo le digo: ¿qué? No. Lo primero que me vino a la mente es: ¿otra vez? No. Ya no más. Mi frente no aguanta. Ya, no más. Señores, me costó mucho trabajo poder superar esta situación. Gracias a Dios que me dio una mujer con toda la paciencia del mundo, con todo el amor del mundo para mí. Y ella se puso a orar. Ella sencillamente me dijo: mira, vamos a hacer un ayuno y vamos a orar. Si Dios te habla de que yo vaya, yo voy a ir. Si Dios no te dice nada o te dice que no, yo no voy a ir. Estate tranquilo en eso. Y así lo hicimos. Nos fuimos a un ayuno los dos y estuvimos orando y Dios confirmó que ella fue. ¿Qué pasa? Yo empecé a superar, a sanar en mí esas heridas que me estaban haciendo tanto daño. Pero sin embargo, yo llegué a la convicción: esta mujer que está aquí no era aquella mujer que me lastimó tanto.
esta mujer es una mujer que Dios me mandó. Aquella me la mandó el otro Señor. ¿Comprende? Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, yo no tengo por qué pensar que me iba a hacer lo mismo que me estaba haciendo ahora. O sea, esto se puede. Se puede. No es un problema de que yo tenga que decir, no, es que mi esposa me falló, mi esposa no me trató bien, mi esposa no me cocinó, o ella no me atendió. Señores, se puede. Sí, se puede. Porque pasa como que si no sanamos, decisión de sanarnos, es tener la decisión. La vida, la vida se conforma de diferentes decisiones. Decisiones. Nosotros decidimos perdonar, decidimos amar, decidimos caminar con Dios o decidimos no caminar con Dios. Nosotros lo decidimos. ¿Y qué pasa? Que esto nos tiene que enseñar de que una vez que nosotros logramos sanar nuestro corazón de esta herida que tenemos, todos podemos salir adelante. Cualquier cosa, no tengan miedo, no tengan, salgan adelante. Con Dios todo se puede. Con Dios todo se puede. eso es parte de asumir la responsabilidad, porque nosotros creemos que nosotros podemos seguir caminando con esa herida y no sabemos que la persona que más amamos es la que más daño le hacemos cuando nosotros guardamos todas esas cosas que tenemos. ¿Y saben por qué? Porque siempre vamos a liquear, o sea, de agobiar de esas heridas que nos ha ido causando la vida. Siempre. Y le vamos a cobrar factura a la persona menos indicada. ¿Por qué? Porque si alguien que tú viviste anteriormente hizo algo, no quiere decir que la persona que está contigo ahora lo sea. Al principio, como decía mi esposo, yo pagué muchas facturas que no eran mías. Pero yo le pedí a Dios, Señor, dame la sabiduría de cómo voy a hacer lo que Él entienda. Imagínate, cuando yo lo conocí a Él conoció al Señor en la iglesia donde yo estaba. Y lo conoció y entró en los caminos del Señor porque Él quería conquistarme a mí, pero Dios lo conquistó a Él. Entonces, cuando yo lo conocí, era, oh my God, yo decía, Señor, pues yo te lo pedí que no me entorpeciera lo que tú estabas haciendo conmigo y que tú me has dado. El Señor me decía, paciencia, que ese es el hombre que yo necesito contigo. Y yo comencé, bueno, si ese es el hombre que tú quieres para mí, tú me vas a dar sabiduría. Pero a veces nosotras mujeres, dice el Señor, ese es el hombre, y a los 3 meses de casado tú dices, no, ese no era, porque tú no quieres aguantar. Si realmente te casaste bajo la voluntad de Dios, aprende a manejar las situaciones que se van a presentar. Nadie dijo que iba a ser fácil casarse. Nadie dijo que era una diversión, que era como Disney. O ustedes se creen que el matrimonio es como la novela, que se levantan y se acuestan todos contentos, todos felices. No, se acuestan y amanecen sin desgreñarse. Todos los pelos puestos en posición, el maquillaje no se toca, todo está igualito. Hermano, ese matrimonio nada más se ve en las novelas. El matrimonio real necesita que tú inviertas de ti. Lo que pasa es que yo a veces le digo a la gente que la gente se casa y dentro de cuando se casa, alguna gente, que yo espero que no seamos nosotros los cristianos, pero hay muchos que están en el mundo que ponen dentro, no, si me va mal yo me divorcio. Si tú te casas con esa idea de divorciarte, créeme que lo vas a ver. Porque interiormente no vas a sentir la necesidad de luchar para defender ese matrimonio. Porque ya tú fuiste con una idea que te vendió el mundo. Y yo quiero decirte que Dios nos manda a que hagamos lo mejor de nosotros. A veces perdemos el tiempo de vivir un matrimonio y de renovar un matrimonio por estar tratando de controlar y hacer que el otro cambie. Y yo te quiero decir en esta mañana, si tú quieres que tu cónyuge cambie, cambia tú. Sé tú la diferencia. Cuando él vea tu cambio en medio de la adversidad que están viviendo, él va a decir, aquí hay algo que no es normal. Yo necesito hacer algo. Y va a buscar a seguirte en ese camino. Yo le voy a Va a buscar decir, seguirte. nosotros en nuestra oficina
Nos lanzamos una vez en una proeza que solamente porque Dios me habló y yo lo escuché claramente. Porque a nuestra oficina tocó una mujer, llegó y nos dijo, a mí me hablaron de ustedes y yo vengo aquí a resolver mi problema. Esta es mi última oportunidad. Cuando abrió la cartera tenía una pistola en la mano. He decidido matarme y matar a mi hijo. O sea, eso, así a ese nivel llegó aquella mujer. Aquella mujer que vivía como una reina en un palacio y de buenas a primeras, de tener el último carro europeo del año y de tener la casa que tenía, se vio viviendo un cuartucho con un carro que pobrecita había que empujarse para que arrancara. Bueno, que te quedó en la oficina, tuvimos que ayudarla. Tuvimos que ayudarla para que se fuera. Aquella mujer llegó y yo sentí por ley en los Estados Unidos, por ley, las personas que trabajamos en la salud mental, cuando se nos presenta un caso así, inmediatamente tenemos que retener a la persona y llamar a las autoridades. Eso inmediatamente. ¿Por qué? Porque si esa persona se llega a matar y ya nos lo dijo nosotros podemos ir hasta preso. Porque hay que tomar medidas urgentes con ese tipo de personas, sea hombre o sea mujer. Pero yo sentí la voz de Dios que me dijo, toma el caso. Y mi esposa me miraba con unos ojos así, cuando yo le dije a la mujer, entre y yo la voy a atender. Le empezamos a atender. Nosotros tenemos, como terapista, tenemos un rango de tiempo para tratar a una familia o un matrimonio. Y nosotros hemos estipulado por estudios que de 8 a 10 sesiones de trabajo, ese matrimonio o esa familia debe ya haber encontrado el camino correcto por donde continuar. Y a nosotros inmediatamente le ayudamos. Estábamos con esa señora como en la cuarta sesión, y esa señora llegó un día. Recuerdo que nosotros la veíamos cada martes. Y esa señora llegó y me dijo, ¿tú sabes qué me dijo mi esposo? Me dijo que él no sabía dónde yo me metía los martes en la tarde, pero que por favor siguiera yendo, porque yo había cambiado mucho. Ya dejó la pistola, la vendió, ya amaba a su hijo. A la sexta o séptima sesión, esa señora se apareció con una carta hecha en la oficina, carta que le entregó a su esposo, que mi esposa y yo empezamos a llorar como niños escuchando la lectura de aquella carta, donde aquella mujer reconocía que ella había tenido gran cuota de responsabilidad en lo que había sucedido en su matrimonio, de que su esposo haya tomado las decisiones que había tomado, la responsabilidad que ella había tenido, y todavía no le habíamos dado de alta cuando el esposo, que no quería tener que ver nada con Dios, para él no le hablaron de Dios, estaba en la oficina recibiendo el Señor. Yo por eso es Y líder. por eso son líderes en la iglesia. Nosotros hemos decidido, mi esposo y yo, trabajar bajo un versículo bíblico que dice, para Dios no hay nada imposible. La pregunta es, ¿cuánto quieres tú que Dios obre en tu matrimonio? Dios siempre está dispuesto a obrar, siempre. La gente dice, si Dios quiere, Dios siempre quiere. La pregunta no es si Dios quiere, la pregunta es si tú realmente quieres. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nosotros vamos a buscar la ayuda, pero en el camino vamos diciendo, el total no va a cambiar. Imagínate, él nació torcido y sigue torcido, y así va a seguir. Entonces, cuando ya tú vas con esa mentalidad, pastor, ¿qué puede pasar? No lo hagas. Mejor ni busquen la ayuda, porque ya van a dispuestos. De lo contrario, ella le dice, no, es que yo me casé con el demonio. No se casó con el demonio, señor. No le dé ese título a ese hombre. Usted no se casó con el demonio. Usted se casó con el hombre que un día usted dijo, este es el hombre que yo voy a amar el resto de mi vida. Ese no es el Hay demonio. una película de hace mucho tiempo
comiendo con el enemigo. Y a veces yo le pregunto a la gente, pero pareciera de la manera que tú hablas de esa persona que tú estás comiendo con tu enemigo. Yo quiero decirte algo, matrimonio, novio, que tú estás aquí. La palabra de Dios dice que cuando ustedes se unen en matrimonio, son una sola carne. Y yo te tengo una noticia muy simple. Todo lo que tú le dices a tu cónyuge te lo está diciendo a ti. Así es. Así es. Jehová habla. Aleluya. Son una sola carne. Son una sola carne. Son una sola carne. Todo lo que la mujer le dice al hombre se lo está diciendo ella. Y viceversa. Todo lo que el hombre le está diciendo a la mujer se lo está diciendo él. O sea, y lo que le están haciendo. Porque son una sola carne. La palabra no miente. La palabra no miente. A mí me Yo quiero encanta. que usted sepa una cosa. A veces hemos tenido casos de pareja que llegan y dicen, pero es que yo no soporto esas cosas de él. Él hace esto, él hace lo otro, él hace acá, él hace allá. Y yo le digo, ¿no será que eso es lo mismo que tú haces? Y estás viendo tu espejo y por eso lo rechazas. ¿No será que tú estás siendo tú igual que él? Eso se llama psicología en proyección. Y tú Tú te estás proyectas en el otro lo que eres tú tú. te estás proyectando en tu esposo o en tu esposa y estás viendo lo mismo que tú haces y lo rechazas. Entonces, no, es fácil llegar y decir, Pastor Edwin, él tiene la culpa. ¿Qué cantidad de culpa tengo yo? ¿Hasta dónde soy yo responsable de lo que está pasando? ¿Hasta dónde he cometido yo los errores suficientes para que el esposo o la esposa sean retirados, se retiren? Se supone que seamos una sola carne y tenemos que vivir juntos. ¿No? Ahora aquí una pregunta importante. Todo lo que hemos venido viendo tiene que ver con el que tú crees ese matrimonio, ese ambiente saludable. Nosotros en un principio hablamos de las expectativas, ¿verdad que sí? Nosotros dijimos que cuando una persona tiene esa expectativa, a veces nosotros no creamos expectativas tan grandes de la otra persona que lo ponemos en un compromiso que jamás podrá cumplir. Porque esperamos tanto, pero tanto de la otra persona, que es imposible que la otra persona te cumpla. Y las expectativas son nada más que expectativas, porque si tú no le comentas a tu cónyuge lo que realmente tú quieres y esperas de esa persona, no creas que va a ser cumplido, porque él no puede leer tu mente, ni ella puede leer la tuya, ¿verdad que no? Entonces, por eso vemos que dice aquí, no a las falsas expectativas, porque nosotros no creamos falsas expectativas por lo que hemos aprendido del mundo. Si mi esposo no me trae flores los fines de semana, no me quiere. ¿Quién dijo eso? A lo mejor no le interesan las flores o no sabe que a ti te gustan. Entonces, mira cómo yo me evito ese problema. A mí me encantan las flores. Entonces, cuando él no me trae flores, yo le pongo un florero en la puerta de mi casa. Vacío. ¿Sabes lo que es un florero? Un jarrón de flores. Y se lo pongo con agua, le digo, y no le digo más nada, le digo, mira, cómo y él de una sabe que cuando él regrese, tiene que traer las flores. Cuando yo entro, vengo y corro buscando flores. Porque ya yo sé lo que me está diciendo. Entonces tenemos que hablarlo claro. Mira, quiero que sepa. Él decidió ser feliz. Él es parte del taller, pastor. Ustedes deciden ser felices. Yo quiero que ustedes sepan una cosa. A veces tenemos que utilizar tácticas para tener una relación saludable. Nosotros se la hemos mostrado mucho a la gente y les ha resultado. Hay personas que a veces no les gusta que le alcen la voz. Nosotros, como caribeños, a veces hablamos demasiado alto. Digan ustedes los humanos. Y los cubanos son, y aquí no hay cubanos. Bueno, por eso les digo, Aquí no hay cubanos. Aquí no hay cubanos. tú eres el único. No, pero dicen que yo no hablo alto. Yo no sé, pero bueno. Que los cubanos hablan muy alto, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa?
cuando estemos en una pareja donde existe esa situación, pónganse de acuerdo y háganse una señal. Se hacen así en el bebé, para que la otra persona se dé cuenta que tú te estás sintiendo mal por lo que tú estás haciendo. Y no tienes que entrar en ningún tipo de discusión. Háganse tácticas, traten de utilizar diferentes técnicas para que la relación mejore. La relación mejore. Tenemos que aprender a comunicarnos. La comunicación es fundamental. Esa parte del domingo, ponerlo todo adelante. Bueno, decimos que la comunicación es el matrimonio, como el agua es el matrimonio. Como el agua es el matrimonio. Si cortamos la comunicación en el matrimonio se va a morir. Tenemos que hablar. Yo quiero que ustedes sepan, mi esposa y yo, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, pero en momentos que lo tenemos libre, salimos, dejamos los celulares en la casa, dejamos todo, nos aislamos y nos vamos a la playa de noche. Agarramos nuestros zapatos en la mano y sin descanso empezamos a caminar por la orilla de la playa y empezamos a hablar, a decirnos cosas, a planificar nuevas cosas, no del trabajo, de nuestro matrimonio. A dónde vamos a ir próximamente, dónde vamos a viajar, las próximas vacaciones, dónde las vamos a pasar. Empezamos a comunicarnos mutuamente. Yo quiero que ustedes sepan que a veces nos hemos dado cuenta que hemos llegado a la playa a las 8 o las 9 de la noche y han sido las 3 de la mañana y nosotros hemos estado caminando, riéndonos de la gente, riéndonos de las cosas, jugando, pero hay que vivir ese tiempo. Ese tiempo. Cuando usted firma el papel del matrimonio, no es que usted llegue a su casa y diga, este es mi lugar y lo demás a mí no me importa. La monotonía La monotonía del matrimonio. Hay otras personas que tú ves que llegan y dicen, aquí está el cheque, los hijos en la casa es una bronca tuya. No, eso no es así, señores. Los hijos en la casa es una bronca de los dos. ¿Qué cosa más rica? En mi casa, mi esposa cocina. Yo no sé cocinar porque todo lo quemo, pero bueno. Mi esposa cocina, pero yo le friego. Y entonces me pongo al lado, y entonces lavo un pan y le doy una nalgada, y le tiro agua y no sé qué. Y empezamos ese juego. Señores, yo puedo ser el papá de unos cuantos que hay aquí. Y yo lo puedo hacer. ¿Por qué ustedes no lo pueden hacer? ¿Por qué ustedes no lo pueden hacer? Que a lo mejor llevan 2 años, 3 años de casado. Aquí hay una pareja que debe servir de ejemplo para nosotros, que tiene más de 50 años de casado. Y yo los he visto, que se miran con un amor. ¿Se dan cuenta? Y es la pareja esta que está acá. Ellos llevan más de 50 años de casado. Pregunto, ¿alguno de ustedes no quisiera llegar a más de 50 años de casado? Yo creo que todos tienen la mano. Creo que todos. Pero hay que luchar, hay que luchar. Posiblemente, si ustedes le preguntan, ella les dirá, bueno, yo he tenido que superar varias barreras. Él le dirá, yo he tenido que saltar varios obstáculos. Pero ¿qué pasa? Hemos vencido. Hemos vencido. No tiremos la toalla. No digamos, no, esto no se puede. Como un programa venezolano que había, tenía un segmento que era del matrimonio y el eslogan, la musiquita para dar entrada al segmento decía, el matrimonio es como el demonio. El matrimonio no es como el demonio. El matrimonio es un diseño de Dios. Es un diseño original de Dios. No está hecho por el hombre y tenemos que luchar. Entonces vamos a la segunda. Ok. Vamos llegando a la tierra prometida donde todos nosotros queremos ir. Ya pasamos el desierto. El desierto era trabajar todos los diferentes botones y todas las cosas que vamos experimentando.
irla dejando aquí como el desierto, porque así pasó con Moisés. Moisés fue dejándolo todo en el desierto, por ser cabeza dura. A Moisés le tomó 40 años llegar a la tierra prometida, cuando geográficamente llegaría en 40 horas, en 40 días. Entonces yo te pregunto a ti, ¿será que tú te quieres pasar 40 años en el desierto de tu matrimonio por no tomar la responsabilidad de trabajarlo y llegar en 40 días? Mira, los científicos dicen que 21 días son necesarios solamente para producir o cambiar un hábito, ya sea bueno o sea malo. 21 días consecutivos de repetir algo todos los días por 21 días cambia una actitud o algo que tú estás haciendo, ya sea mal y lo quieres cambiar para bien, o uno que tú quieres implementar bueno para que sea efectivo en tu vida. Pero solamente toma 3 días que ese hábito se rompa. Yo quiero hacer, 3 días consecutivos de tú no hacerlo, ese hábito se rompe. yo quiero hacerle un reto a los hombres aquí. Levántenme la mano los hombres que tienen Biblia. Biblia. Nada más que eso. No, aquí no, que tienen una Biblia. Aunque sea en su casa. Ok, todos los hombres tienen Biblia. Yo les voy a hacer un reto. Yo les voy a hacer un reto. Dedíquense a partir de hoy a leer cada día un capítulo de Proverbios. Cuando lleguen al capítulo 31, empiecen por el 1 otra vez, hasta que Proverbios se haga reino en su corazón. Hay 3 partes de la Biblia que a mí me llaman mucho la atención, y es los Salmos, Proverbios y el Evangelio. ¿Por qué? En los Salmos, ahí podemos encontrar el abundante amor de Dios. En los Salmos. En Proverbios podemos encontrar la sabiduría de Dios. Y en los Evangelios encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Ahí está. Entonces, lo único que les sugiero, léanse cada día un capítulo de Proverbios. Y yo estoy seguro que la próxima vez que nos veamos, ustedes van a decir, funcionó. Funcionó. ¿Por qué? Porque su vida va a empezar a cambiar. Aquí vemos, ya estamos entrando en la tierra prometida. Pero en la tierra prometida ustedes se han dado cuenta que el eje principal es Dios. Como debe ser siempre, el eje principal de nuestra vida tiene que ser Dios. Entonces vemos un corazón donde dice que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Así porque dice la palabra, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero nosotros nos pasamos día con día haciendo cosas que contristamos el Espíritu que vive en nosotros. Porque yo no puedo ver una persona, si el Espíritu Santo mora en ti, si tú bebes, si tú fumas, si tú peleas, si tú gritas, el Espíritu Santo lo está haciendo contigo porque está dentro de ti. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que debemos mantener el respeto de nosotros mismos y de nuestros cónyuges por lo que nosotros portamos dentro. Ese Espíritu Santo en nosotros tiene un valor grandísimo, porque es el que nos va a recordar todo el tiempo la verdad de Dios. ¿Cómo es así? Así dice la palabra. Te recordará lo que tú has aprendido de Dios. Cuando habla de recordar, quiere decir que ya nosotros lo hemos aprendido. Porque si no lo hemos aprendido, leyendo la palabra, no lo va a recordar. Porque recordar significa algo que ya tú conoces, ¿cierto? Entonces, mujer y hombre de Dios precioso que está aquí en esta noche, tú tienes que reconocer que tu cónyuge es un depósito de Dios grande y poderoso, que es el Espíritu de Dios que mora en esa persona. Y tú tienes que aprender a valorar ese depósito de Dios que cada ser humano tiene. Yo quiero decirles algo, para que ustedes entiendan el por qué su pastor y nosotros insistimos tanto que leen la Biblia, que es transformador.
La Biblia habla constantemente del corazón. Corazón, ¿verdad? Dice que el corazón, engañoso es el corazón, y perverso. Ya lo conocemos. Cuida tu corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Pero este corazón, ¿qué es lo que hace? Bombea sangre. Este corazón es un músculo. El bombea sangre constantemente. Es un músculo. Ahora bien, cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a un área particular que nosotros conocemos como cerebro emocional. Científicamente hablando se llama sistema límbico cerebral. Ahí es donde se almacenan todas nuestras emociones. Todas nuestras emociones, desde que estamos en el vientre de la madre. Ahí es donde se crea todo el sistema de creencias con el que nosotros evaluamos el mundo exterior que nosotros vemos. Es ahí, ese corazón es al que la Biblia se refiere. Al sistema Por eso vemos que en el medio de esos cerebral. sentimientos, si se da cuenta. Sistema límbico cerebral. ¿Qué? Límbico cerebral. Ahora bien, ¿qué va a pasar? En la medida que nosotros leamos la Biblia como palabra de verdad, como creencia de verdad, todas las creencias nocivas que han sido sembradas durante años en ese corazón al que estamos llamando hoy corazón, empiezan a desplazarse y empieza a tomar lugar la palabra de verdad. Y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que va a llegar el momento que nosotros vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de verdad que está siendo sembrada en nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que ustedes van a encontrar a su pastor que le dice, lean la Biblia, ahí tienen el devocional, lean el devocional, hagan el devocional, oren, mediten en la palabra. ¿Qué pasa con los musulmanes? Los musulmanes, desde que el niño es pequeño, que aprende a leer, su padre coge y le pone el Corán debajo del brazo. Le pone el Corán debajo del brazo. Un año después ese niño le recita el Corán. Se lo recita. No, y mire de que... punto a cabo. Entonces a nosotros, como adultos, como papás, como personas ya racionales, nos cuesta trabajo leer la Biblia y pensar que la Biblia es la palabra de verdad que va a cambiar mi vida. Y no solo eso, al cambiar mi vida, va a cambiar mi matrimonio y mi familia. Pero mira una cosa importante que le quiero decir sobre eso, para que vean la importancia de estar pendiente de leer la palabra. El doctor Albert Ellis, que es uno de los psicólogos más famosos a nivel mundial, que ha hecho la teoría más grande en psicología y ha revolucionado el mundo de la psicología. Hay una teoría, una terapia que se llama terapia cognitiva. Perdón, y no es cristiano. Él se considera ateo, su persona. ¿Ok? Él considera que es una persona atea. Él pertenece a la psicología humanista. Imagínate del elemento que estamos hablando. Pertenecía porque murió. Sí, murió ya. Y mira lo que pasa, lo que él dijo. Él se dio cuenta, y antes de morir le dejó bien claro esta parte que decía: cuando nosotros como profesionales aplicamos la terapia cognitiva, hay cambio. Pero nos hemos dado cuenta que cuando los psicólogos cristianos aplican la terapia cognitiva unida a la palabra de Dios, hay transformación. Y les voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios misma dice que es como espada de doble filo, entra, penetra y transforma. Entonces, un científico como aquel hombre pudo reconocer el poder que había en la palabra. Imagínate nosotros. Dios respalda el poder que hay en su palabra. Y yo les garantizo a ustedes que si nosotros comenzamos a leer la palabra y
y a orar con la palabra de Dios, el cambio se ve. Pero no oraciones almáticas, Señor, cámbialo, por favor, te lo pido. No, utiliza la palabra de Dios. Hay palabra viva. La Biblia está llena de promesas. ¿Cuántas de esas promesas realmente tú crees para tu matrimonio? ¿Cuántas de esas promesas realmente tú estás clamando para que se cumplan en tu vida? A mí me da pena ver que hay gente que tú le preguntas de cualquier versículo bíblico y no. Yo he aprendido a combatir mis miedos que tenía antes a través de la palabra. Hay versículos que yo como la vaca los redargullo y los redargullo 70 veces al día si lo tengo que repetir. Por ejemplo, como yo sufría de unos temores terribles, yo por eso cuando voy a un sitio me ubico, porque si yo me siento perdida me muevo. Eso era antes. Y mi esposo lo sabe. Yo voy a un sitio una vez y yo no necesito ni GPS ni nada. Yo llego. Pero yo siempre aprendí esta palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí no ha habido miedo ni nada que haya podido derribar mi fortaleza ante situaciones difíciles que yo tenía que pasar, incluyendo el cáncer de mi esposo. Mi esposo tuvo cáncer de tiroides y en un mes rebajó 42 libras. Y todos los días del mundo él está ahí. Yo lo guía desde la cabeza hasta los pies con aceite y clamaba la sangre de Cristo sanando a mi esposo. Cuando fui al médico, el médico me dijo: qué pena que tú, siendo compañera mía profesional, seas tan ignorante y me diga a mí que no va a hacer nada por él porque Dios lo va a sanar. Yo le dije: tú puedes creer lo que tú quieras, pero ya Dios me dijo a mí que eso es una circunstancia que iba a cambiar. Cuando volví, yo dije: voy a hacer lo que tú dices, porque yo tengo que ser obediente a ti, porque tú eres el médico que lo está atendiendo. Cuando volvimos como a los 4 meses, el doctor, yo lo veo que está: ¿qué pasa? Le digo: Miki, ¿qué te pasa? Porque éramos amigos. Le digo yo: ¿qué te pasa? Yo no entiendo, tus análisis lo cambiaron. Le digo: sí, Tita, de verdad. Me dice: sí, porque aquí es que no puede ser que tu marido tenga todo normal cuando hace 4 meses se estaba muriendo. Le digo yo: tú no lo crees, pero yo sí. Y a veces pasamos por experiencia y no creemos que la mano de Dios está ahí. Hay un propósito con mi vida y la vida de mi esposa. Mi esposa se pudo haber matado hace poco en un accidente de Francia. Hasta la policía le dijo: señora, ¿usted cree en algo? Y ella le dijo al policía: claro que sí, en el Dios que me acaba de salvar la vida. El carro quedó que parecía un acordeón, se metió abajo una rafa. Porque ella tenía un problema de sleep apnea. ¿Y qué pasa? Ella no podía dormir. Ella no dormía. Ella tiene ahora que dormir con una máquina. Ella no podía dormir. Su cerebro no descansaba. El médico se sentó conmigo cuando la vio y me dijo: quiero que sepa que tiene 2 opciones. Se puede morir o quedar cuadripléjico. Es mejor que se muera. Tú decides lo que quieres hacer. Yo lo que quiero que usted le ponga la máquina que tiene que llevar. Cuando hicieron el examen para ver qué máquina le ponían, que dura 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana, la conectaron con todos esos cables que le ponen a las 8 de la noche. A las 12 de la noche el técnico tuvo que salir corriendo porque en 4 horas había hecho 32 paros respiratorios y tuvieron que ponerle la máquina. La máquina es la más potente que hay, porque ella no podía dormir. Y por eso se quedó dormida y se metió bajo el brazo. Un camión. Y entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, con 33 años me dio un infarto. Me sané. A los 40 años me quedé inválido. Aquí estoy caminando. Después me dio el cáncer de tiroides. Aquí estoy sano y sano. Pregunto: ¿Dios tiene un propósito con nosotros? Amén. Hay que seguir y hay que tener fe y confianza. Cada uno de los que están aquí en esta noche, Dios lo trajo aquí porque tiene un propósito con usted. Desde que naciste, Dios te marcó con un propósito. Créeme que la persona que está a tu lado no la escogiste al azar. La tiene porque Dios le plació que estuviera ahí para que trabajaran juntos.
Si tú estás aquí esta noche con tu esposa o tu esposo porque Dios le place que esté aquí para que trabajen juntos, hay planes con ustedes, Dios sueña con ustedes. La pregunta es, ¿tú sueñas con Dios? ¿Tú sueñas que tu matrimonio va a ser restaurado? Entonces, lo que yo te digo a ti, lo que tú anhelas y lo que tú crees, cuando entra un rayito de duda, la fe sale. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve. Mujer que está aquí, en vez de cantaletear, arrodilla. Tu mejor arma, más que el hablar y cantaletear, son tus rodillas. Orándole y clamándole a Dios lo que tú quieres ver en tu matrimonio, lo que tú quieres ver en tu casa, lo que tú quieres ver en tus hijos. Yo quiero decirle que esa gráfica que está ahí, que tiene Dios del principio, no está ahí porque está ahí. Está ahí porque nosotros necesitamos primero, como dijimos en un principio, ir a Dios, llenarnos de Dios, buscar de Dios, entregar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones a Dios, como hacía Moisés. Moisés le decía, pero mira que me están criticando, que me dicen que soy tartamudo. Y él le decía, Moisés, yo estoy contigo. Y Moisés seguía. Y en vez de quedarte con tu esposo o tu esposa, cuéntale a Dios lo que te está pasando. Cuéntale lo que tú estás sintiendo. Porque a veces nosotros, bajo rabia, decimos cosas que no queremos decir. Y después nos arrepentimos de haberle dicho. Por eso, cuando tú te sientas que estás así como, no puedes más, ya no tengo fuerza, vete allá, que Él te escucha. Él nunca te va a fallar. Yo digo que Él tiene un 911 que es directo ahí, un 800K, un 800 Dios. Entonces tú marques ese número, nunca te ha ocupado, nunca deja de responderte, porque siempre está dispuesto. Yo quiero decirte algo. Vamos a tomar esto. Si viene Dios en persona y te entrega este papel en tus manos, ¿para ti qué significa eso? Un regalo de Dios. ¿Cómo tú lo piensas? De la mejor manera. De la mejor manera. ¿Qué harías? Pues valorando, ¿Qué más? cuidar a toda costa pues de que nadie me lo quite. Así, ¿qué más? Tratar de conservarlo siempre conmigo y que nunca se me vaya de mis manos. Claro que sí. Qué bien. Ahora, yo te voy a pedir un favor. La señora de tu esposa, pídate a tu esposa y dile, tú has sido un regalo de Dios para mí. Y así es cada uno que está a tu lado, haciendo cosas. Levántate y díselo si no tiene lo tuyo. Si nunca te lo ha dicho. Piensa, Pastor, mira, desde allá te están diciendo, pastor. piensa que ella y él son un regalo de Dios para tu vida. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios, tú no lo quitas en un rincón, tú no lo desprecias. Como dice el Señor, lo cuida, Lo valora. protege, lo valora. Pues piensa a cada instante, la mujer que tengo a mi lado es un regalo de Dios para mi vida. Y la mujer que piense, el hombre que tengo a mi lado es un regalo de Dios para mi vida. Y tú vas a ver cómo tu matrimonio va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar. Debemos entender esto. Debemos luchar por nuestro matrimonio. Lucha. Aprende a luchar. Toma la decisión hoy. Toma la decisión y dile al maldito diablo que no va a arrebatarte tu matrimonio, que tú lo vas a defender por sobre todas las cosas, que Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Tu matrimonio no puede estar. Nosotros vamos a hacer algo, Ahora, nosotros queremos hacer algo. pero vamos a dar una especificación, mi amor.
Sí. Yo quiero que todos los matrimonios que están aquí se pongan de pie. Sí, por favor. Por fe hago. Exactamente. Por fe hago. Uno por pareja. Por pareja. Uno por pareja. ¿Ok? Nosotros los pastores van a repartir una hoja que se llama Constitución, lo prometo. Yo quiero pedirte algo. Muchas veces nosotros hacemos cosas por emociones. Y cuando nosotros nos movemos en la emoción, siempre terminamos no cumpliendo. Porque las emociones, cuando no son controladas por el Espíritu Santo, traicionan. ¿Sí o no? Entonces yo quiero que si tú estás aquí hoy con tu esposa y tu esposo, tú decidas hacer esto consciente de lo que realmente tú vas a firmar aquí. Porque tú lo vas a firmar y le vas a poner fecha. Y se lo va a leer la esposa al esposo. O se lo leen uno, porque somos muchos y el tiempo es corto. Uno lo lee. Y si los dos están de acuerdo, los dos lo firman. Pero si uno no está de acuerdo en firmarlo, no te preocupes, no te vamos a decir nada. Simplemente queda sin firmarlo hasta que realmente tú sientas la necesidad de Dios de firmar eso. Nosotros lo vamos a ir leyendo, ¿ok? Para la misma vez ustedes juntos lo van leyendo, ¿le parece? Entonces, dice, Constitución lo prometo, preámbulo. Espérate. Las parejas pónganse de frente uno al otro, por favor. Háganse la idea que están haciendo los votos que se hicieron la primera vez. Pero en silencio, vamos a tomar este tiempo de verdad, un tiempo real. ¿Ok? Yo le garantizo, si tu mujer está aquí sola hoy y tú lo haces por fe, tú no sabes lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cosas nuevas, Dios puede cambiar cosas. Para Dios no hay nada imposible. Solo créeme, si es de Dios, se va a dar. ¿Ok? Entonces lo que quiero decirle es que tomemos esto en serio y lo haga de verdad de corazón. ¿Ok? Comenzamos a leer. Dice, preámbulo. Cuando nos casamos, me comprometí a amarte y cuidar de ti todos los días de mi vida. Y hoy hago público este compromiso. Te amo entrañablemente, más que a la vida misma. Te honro y te ubico sobre todas las demás personas de mi vida. Mi meta es crear en nuestro matrimonio un lugar de resguardo y seguridad en el cual tú y yo podamos compartir todo sin temor y crecer juntos en profundizar nuestro amor e intimidad. Para ratificar mi compromiso con esta meta, voluntariamente te hago estas 5 promesas solemnes. Entonces yo quiero que juntos los dos se lo lean uno al otro. Duro que no se oye. Prometo encontrar
lo mejor de Dios en cada prueba. Te brindaré la seguridad de saber que las cosas negativas que suceden en nuestro matrimonio no destruirán mi amor por ti. No esperaré perfección de ti, pero usaré hasta las irritaciones entre nosotros como oportunidades para ver mi punto ciego y promover mi crecimiento personal. Clamaré por el poder de Dios para desenmarañar mis detalles. Lo prometo escucharte y comunicarme con amor. Valoraré cada palabra que digas como una ventana hacia tu corazón. Honraré tus opiniones, sentimientos, necesidades y creencias también, de modo que te sientas libre para hablar sincera y abiertamente, con plena seguridad de mi amor por ti. Estaré abierto a ti a fin de comunicarte lo que hay en mi corazón y consideraré tus sentimientos y necesidades en todas mis palabras. Lo prometo. Prometo servirte todos los días de mi vida. Lucharé contra toda tendencia al egoísmo en mí y me concentraré en mantenerte a ti, tus necesidades, tus metas ante mí en todo momento. Te serviré voluntariamente y sin reserva, así como Cristo sirvió a sus discípulos, no solo de la manera sencilla y humilde, sino también al dar su vida por ellos y por nosotros. Lo prometo. Si realmente tú lo prometes, fírmalo. Si realmente ustedes prometen, 3 de mayo es la fecha de hoy. vamos a 3 de mayo, si realmente firman y después de firmárselo, desen un beso. Yo les sugiero que eso lo pongan en un lugar donde cada día de su vida ustedes puedan verlo. Y si uno o el otro se olvidó, lo lleva de la mano, sin condenarlo, sin enjuiciarlo. Lo lleva de la mano donde tú marcaste ese hermoso compromiso que hiciste hoy. Y le digas, amor, recuerda lo que tú prometiste el 3 de mayo del 2014 en la iglesia altar de Dios. ¿Te parece? No tienes que juzgarlo, simplemente tómalo de la mano y llévalo ahí. Y verás que va a conseguir más de lo que te imaginabas. Bueno, ya todos lo hicieron. Cuando lo hagan, veces lo enséñenlo, porque eso es un nuevo pacto. Eso es renovación de voto. Yo quiero que no se pierdan este momento. Pudiéramos apagar un poquito las luces para que cada pareja se concentre en su pareja. A lo mejor hace años que tú no ves a tu esposo y a tu esposa cara a cara. Hoy es el día de que aprovechen y te miren cara a cara. Olvídate que está imagen de aquí. Mírense de frente y díganse lo que por mucho tiempo han querido decirse. Ah, mira, aquí se están tirando selfies de la foto, así que bueno. Díganse ahí, después de haber leído este compromiso que ustedes han hecho, díganse lo que están dispuestos a hacer por su